Bienvenidos y bienvenidas todos los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 de la noche están dándonos seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentario de los principales hechos acontecidos tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Hoy es 19 de enero, faltan 7 días para la conmemoración del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y quiero comenzar con un comentario un poco light, pero a veces tú te da reminiscencia recordar cómo se hacían las cosas cuando nosotros éramos estudiantes y cómo se hacen ahora. Y usted me va a decir, bueno, pero es que las cosas han cambiado tanto. Sí, ciertamente. La sociedad de hoy es totalmente diferente a la sociedad de ayer. Sin embargo, la naturaleza no ha cambiado. La sociedad sigue siendo sociedad. ¿Diferente? Sí, diferente. Y a pesar de los cambios, hay cosas que ayer tenían su valor y que hoy mantienen su valor independientemente de que hayan grupos, hayan sectores interesados en que esas cosas se anulen, se olviden, se borren, porque esa es la verdad. Yo recuerdo cuando nosotros éramos estudiantes que, por ejemplo, para el 26 de enero, ya un mes antes, 15 días antes de la fecha, bueno, ya los estudiantes estaban investigando lo que se podía investigar, buscando en un libro viejo, en un asunto, porque esos eran los instrumentos con los que contábamos. Pero nosotros hacíamos, los maestros nos ponían a hacer esas investigaciones y hacer lo que se llamaba una composición sobre la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Y entonces, los maestros que en esa época en la escuela primaria no estaban diversificados, es decir, ahora el profesor de matemática es diferente al de social, el de social es diferente al de naturales diferente al de biología, etc. Ahora es por área. En esa época los maestros eran todólogos. El que te daba la matemática te daba la social, generalmente. En la escuela primaria, estoy hablando. Y entonces, de esas composiciones o esos trabajos que se hacían, los maestros lo leían
Y muchas veces ponían los estudiantes a que lo leyeran. Y entonces los maestros, generalmente los maestros, pero a veces con la participación de algunos estudiantes, entonces escogían los mejores trabajos, y esos trabajos, entonces, primero había un mural, ahí se publicaban los trabajos, y ese día entonces se escogía el mejor trabajo o uno de los mejores trabajos, y en el acto a Duarte entonces se leía y participaban todos los estudiantes. Y aquella reverencia, aquella solemnidad con la que se celebraban esos actos, era, por eso te digo que a veces tú te pones a recordar, sí, pero por Dios, ¿por qué las cosas han tenido que cambiar tanto? Y yo recuerdo, por ejemplo, en la escuela donde yo estudié la primaria, que era hasta octavo. Mire, en la escuela Juan Crisóstomo Estrella había un profesor de arte. Ahí se enseñaba no solamente el arte en sí, sino que había talleres donde se llevaban los estudiantes. Ahí se enseñaban a pulir madera, a cortar madera. Se enseñaba tantas cosas. Y en la de Monte de las Aguas había un profesor de agricultura. Y ese profesor de agricultura, que se llamaba César Núñez, excelente profesor, excelente persona. Ese profesor, detrás en el patio, había una parte de 3, 4 tareas de tierra, tal vez 5, que eran propiedad de la escuela. Y entonces ahí se sembraba lechuga, tomate, rábano, berenjena. Y esas cosas la consumían los estudiantes y los maestros en la escuela. Y entonces, yo cuando ahora se habla de revolución educativa y de las tandas extendidas y una serie de cosas, me pongo a pensar en la escuela de ayer y en la escuela de hoy. Y yo no estoy reclamando ni estoy proponiendo que las cosas en la escuela de hoy se hagan la misma cosa que se hacían en la escuela de ayer. Pero en la escuela de ayer se enseñaba a los estudiantes, mira, se enseñaba hasta a sentarse a la mesa a comer. Se enseñaba hasta cómo se comía en la mesa. Se enseñaba a saludar a los mayores. Se enseñaban tantas cosas. Y no quiero hablar de la parte que tenía que ver con moral y cívica. Esa parte formativa. Entonces, esas cosas han desaparecido. Y yo me pregunto, por mucho que haya cambiado la sociedad de hoy, eso de usted rendirle tributo, por ejemplo, a nuestros héroes, a nuestros padres fundadores, como dicen en otros países, a la gente que se sacrificó por la libertad y la democracia en este país, rendirle tributo, honrarlo, yo creo que es una obligación que tiene cada ciudadano, pero no de la República Dominicana, sino de cualquier país del mundo. Y repito que no solamente aquí, sino en toda Latinoamérica hay ese interés, esa intención
de borrar todo eso, de que tengamos, por ejemplo, jóvenes que tú le preguntas que quién fue Luperón o que quién fue Manolo o Camaño y no te saben decir porque no tienen ningún tipo de interés. Es más, tú le preguntas por Juan Pablo Duarte y no te saben decir. Ahora, tú le preguntas por el lápiz consciente o por Toquiva, una vaina de esa, una depravada de esa. Y entonces, óyeme, te dicen dónde nació, a dónde vive, cómo vive, con quién vive, los carros que tiene, la casa. Es decir, te dan una explicación, unas informaciones totalmente detalladas de esos personajes que son los íconos, los héroes, ahora le dicen influencers, que es decir en inglés influyente. Esos son lo que trazan la pauta, esos son los que trazan el rumbo de por donde la juventud dominicana va a dirigirse en el futuro. Esos son los personajes a los que les rendimos tributo y a lo que nosotros seguimos. Eso es extremadamente lamentable y preocupante, pero esa es nuestra realidad. El 26 de enero, que no se va a celebrar el 26, porque esa es otra cosa, que nuestros legisladores permiten que el día del natalicio del padre de la patria lo trasladen para celebrarlo otro día, porque a los empresarios del turismo o a los empresarios de tal cosa le conviene para hacer un puente y vender más y hacer una serie de cosas. Y entonces eso se maneja con esa flexibilidad, porque siempre que sea en aras de favorecer a los que más tienen, todas las cosas se pueden hacer, no importa las cosas que se puedan borrar. Y repito, veremos el 26 de enero, que no se va a celebrar el 26, no sé si es el 24, el 25, no sé. En los periódicos se mencionará alguna cosa. Supongo que el gobierno va a publicar un espacio pagado diciendo que Duarte, el padre de la patria, ese padre de la patria que queremos tanto y hemos defendido tanto su memoria, que lo tenemos en el Panteón Nacional, al lado del criminal de Pedro Santana. Pero, repito, es en este país que vivimos, y esta que es la patria de Duarte, de Luperón, de Manolo, de Camaño y de tantos y tantas dominicanos y dominicanas que han ofrendado su vida en aras de la libertad y la democracia en este país. En ese país tuvimos un congreso que hizo una sesión especial para declarar a Joaquín Balaguer, oiga bien, a Joaquín Balaguer, padre de la democracia de la República Dominicana. Oiga bien, a ese Balaguer que le puso los restos de Santana al lado de los de Duarte y lo llevó al Panteón Nacional como un héroe nacional. A ese Balaguer que durante los 12 años de la dictadura ilustrada del 66 al 78 mató más de 5,000 jóvenes
acabó con la flora innata de la juventud de la República Dominicana, conjuntamente con los organismos de seguridad que había dejado el gobierno de los Estados Unidos durante la invasión del año 1965. Vivimos en este país donde suceden esas cosas. Pero ustedes quieren que yo les diga algo. Mire, por ejemplo, ese hecho, porque aquí lo que ha habido todo el tiempo es una impunidad histórica, es una impunidad cultural. Así como cuando mataron a Trujillo, hubo borrón y cuenta nueva. Aquí siempre ha habido borrón y cuenta nueva. Pero borrón y cuenta nueva para los bandidos. Porque, ¿usted quiere que le diga algo? Si ustedes quieren, amigos y amigas, le voy a poner una tareita. En el sector o en el lugar donde ustedes vivan, como ahora la comunicación es tan fácil, llamen a cualquiera de sus amigos, pero que sean profesionales, que sean gente que estén en el medio, y pregúntenle, dígale, dime 3 de los senadores que votaron a favor de que a Balaguer se le declarara padre de la democracia en la República Dominicana. Nadie sabe quiénes fueron los senadores. O por lo menos la inmensa mayoría de las dominicanas y los dominicanos no lo saben. ¿Y ustedes saben por qué? Porque eso es parte del borrón y cuenta nueva. Eso es parte de la impunidad. ¿Por qué aquí nadie sabe, no sabemos, nadie, a manos de quienes fueron a parar las empresas del Estado cuando mataron a Trujillo, que era un estado, uno de los estados en términos relativos más ricos del continente? Y todas esas empresas, toda esa riqueza que eran del Estado Dominicano, fueron a parar a mano privada. Y yo le pregunto a usted, ¿en mano de quién están todas esas empresas del Estado? Nadie sabe, porque eso es parte del borrón y cuenta nueva. Pero eso es parte de la impunidad histórica, cultural, que nosotros tenemos en este país. Porque aquí la gente hace toda su vagabundería y se mete a un partido y al otro y al otro y al otro y se roba esto y se roba el otro. ¿Usted sabe por qué? Porque ni siquiera hay una sanción social. Es decir, la sociedad dominicana, con sus excepciones, pero la sociedad dominicana no rechaza al corrupto, y eso duele decirlo. Eso duele decirlo. Pero la sociedad dominicana no rechaza el corrupto, lo aplaude. Y casi hay gente que lo veneran a los corruptos. Y a veces yo escucho a alguna gente que dice, bueno, pero en otros países los corruptos no pueden ir, por ejemplo, a un restaurante, no pueden ir a un cine, porque cuando van y se sientan aquí, la gente se para y se va y lo deja solo. Aquí no. ¿Ustedes saben cuál es la realidad nuestra? Aquí la gente lo que quiere es relacionarse con el que tiene dinero.
No importa cómo lo haya conseguido. A ver cómo se beneficia. Y son cosas que duelen decirla así públicamente. Pero desgraciadamente, esa es la realidad, señores. Esa es nuestra realidad, desgraciadamente. Señores, pasemos a otro tema, porque hay cosas que duelen. Miren, el match entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores terminó ayer en una reunión donde, dice un amigo mío, no hubo ni vencidos ni vencedores. Y yo creo que sí. Hubo personas, hubo una de las dos partes que ante la opinión pública quedó mal, porque sus argumentos, ellos mismos con la decisión que tomaron ayer, se encargaron de destruirlo o de minimizarlo o de demostrar que no era cierto lo que ellos decían. Porque la gente de los amigos de la ADP ahora no me pueden decir que los 10,000 maestros que tenían COVID se sanaron anoche. Pero tampoco me pueden decir que pasó la pandemia y que ahora los niños no se van a contagiar en las escuelas, ni los maestros. Ahora, independientemente de eso, yo sí creo que hubo un vencido y un vencedor. Y creo que el vencido fue el Ministerio de Educación, porque pudiendo haber hecho, en principio, lo que hizo luego, lo hizo cuando ya no era ni siquiera conveniente hacerlo. De toda manera, el gran ganador es el país. Es el país porque se van a abrir las escuelas, va a haber educación presencial, los estudiantes van a estar en las escuelas y yo supongo, porque no, es decir, hubo un compromiso entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores para irle dando seguimiento a cómo se va desarrollando el año escolar. Y entonces para eso tendrán que hacer un calendario de reuniones, tanto el ministerio como la dirección de la ADP, para poderle dar seguimiento al desarrollo del año escolar. Y yo supongo que en ese proceso, pues lo que tiene que ver con las condiciones de las escuelas, ese será una de las banderas que va a levantar la dirección de la ADP para que el ministerio cumpla con esa situación. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el asunto del concurso, que hay una incertidumbre, una indefinición, un problema, entonces buscar la forma de cómo resolver el problema del concurso y de los casi 20,000 maestros que se necesitan en el sistema para que pueda desarrollarse con normalidad. Y pienso también que otro de los temas que tendrá que ponerse sobre la mesa será lo que tiene que ver con el desayuno escolar y cómo se resuelve el problema de INAVIE, que ahí hay otro desorden, ahí hay otro problema. Y entonces ver cómo esas cosas se van resolviendo. Pero supongo que lo que tiene que ver con estudiar, elaborar, discutir fórmulas que tiendan a mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana será también tema de discusión. Lo que tiene que ver con el protocolo
para la asistencia de los estudiantes, será otro tema de discusión. Y lo que tiene que ver con el asunto de las tandas extendidas, a ver qué es lo que va a pasar con ese tiempo que los estudiantes pasan en las escuelas prácticamente dando carrera y chirriando y haciendo cosas. Entonces, ¿cómo esas cosas? Y yo pienso que en esa discusión la Federación de Padres y Amigos de las Escuelas deben darle participación para que ellos propongan, para que ellos hablen. Y pienso que el gran ganador es el país, es el pueblo, y esperamos que las cosas comiencen a mejorar sustancialmente a partir de, ya será del martes de la semana que viene, porque ya las escuelas están abiertas, pero la información que nosotros tenemos es que ciertamente asistieron alrededor de 90 o 92% de los maestros, pero que la asistencia de los estudiantes quedó entre un 40 y un 50%. Es normal, porque anoche fue que se tomó la decisión y se llamó a los maestros a que fueran a las aulas. Y entonces, mañana ya es el último día útil en esta semana, y entonces la semana se reanuda el martes de la semana que viene, porque el lunes también es festivo, y el viernes también es festivo por el 21 de enero, que es día de Nuestra Señora de la Altagracia. Entonces, la semana se inaugura útilmente para la asistencia de los estudiantes el martes próximo. Entonces, ya ahí veremos una integración total, tanto de los maestros como de los estudiantes. Esperemos que así sea. Miren, hay un tema que yo quiero tratar brevemente, porque el tiempo se me ha ido agotando. Miren, en Boca Chica sucedió un hecho muy parecido a lo que sucedió en Baní con el abusador de Baní y la muchacha. Pero lo de Boca Chica fue peor, porque el abusador de Baní le dio su empujón, su galletón, pero no hubo herida grave. Incluso los daños físicos, según el dictamen médico, son cosas que curan en 3 o 4 días. El abusador de Boca Chica, porque ahora se está poniendo de moda ese asunto, este es un país sui generis, este es un país rarísimo. El abusador de Boca Chica, que iba conduciendo un vehículo, tuvo un accidente con una muchacha, se apió de ahí y acabó con esa muchacha. La hirió, la pateó, la golpeó, le rompió la cara y también anda huyendo. Esperemos que lo atrape. Pero yo creo que las autoridades tienen que dar una lección. El régimen de consecuencias, señores. Esos abusadores hay que hacer algo con ellos. De una u otra forma, hay que hacer algo con ellos. Porque no puede ser. Señores, hacemos una pausa. No se vayan, que en breve regresamos. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo.
dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Si quieres comprar o vender una propiedad, comunícate con nosotros. AN Soluciones, lo mejor para ti. Alfonso de Los Ángeles, 809-850-5250. Nicolás Grullón, 809-224-6159. AN Soluciones, lo mejor para ti. Está en Santiago, el centro endoscópico más completo de toda la región. Sendosa, una alternativa eficaz para el diagnóstico y manejo de las enfermedades del tracto gastrointestinal por profesionales de la medicina. Videoendoscopía y videocolonoscopía. Sendosa, centro endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. Calle Independencia número 67, teléfono 829-581-0020. Doctores Joana Grullón y Rubén Santos, gastroenterólogos endoscopistas. Sendosa, centro endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. En nuestras manos está tu salud. El Boulevard Center es un hotel para aquellos que exigen comodidad, tranquilidad y sobre todo altísima calidad. Para asuntos empresariales y familiares, el Hotel Boulevard Center ofrece habitaciones de clase ejecutiva, dobles y sencillas, y la confortabilidad y servicios de un hotel de ahora. Internet Wi-Fi, bar, parqueo cerrado y seguridad 24 horas. Confía tu tranquilidad a nuestro personal que saben cómo darte el mejor trato. A solo 8 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao, en la Avenida Inver 18 en Moca, Hotel Boulevard Center. Más información 809-578-5559. Continuamos con su programa Visión RD. Señores, miren, yo voy a tomar los minutos que me quedan del programa para hacer un comentario, una exhortación, no una advertencia, pero sí hacer un llamado. Nosotros en este país, nosotros vivimos pensando que como nosotros somos una isla y dentro de la isla solamente estamos los haitianos en la parte oeste y nosotros en la parte este, nosotros creemos que este es el mundo y que lo que pasa fuera de la isla no tiene repercusiones, no tiene impacto en la vida de la gente que vivimos aquí. Y yo no quiero alarmar a nadie y no quiero que la gente se asuste, pero sí yo quiero que la gente investigue, que la gente escuche y que la gente entienda que las cosas que pasan fuera de la isla pueden o beneficiarnos o crearnos problemas. Y yo me refiero porque hoy el mundo está atravesando por una situación preocupante. Ya no es el problema de la lucha entre Estados Unidos y China por el comercio y las sanciones comerciales y una serie de cosas. E incluso ya no es el problema de la prueba que hace el ejército de
de Norcorea, ni los vuelos de la aviación china sobre Taiwán, el territorio de Taiwán, y las reclamaciones que hace el gobierno chino sobre el territorio de Taiwán, ni se reduce a la diferencia o a los problemas de la Unión Europea con el gas ruso, sino que es importante que la gente le dé seguimiento a la situación que está ocurriendo en Ucrania. Si ustedes quieren, pueden buscar en Google, y si ustedes quieren, también en YouTube pueden encontrar informaciones. Pero hay una situación preocupante. Incluso el secretario de Estado de Estados Unidos y el de la Unión Soviética se reunieron en Ginebra en la semana pasada. No llegaron a acuerdo. Los rusos entregaron un pliego de condiciones y hoy el secretario de Estado de Estados Unidos le dice, Rusia había reclamado una respuesta de Estados Unidos y el viernes hay una reunión de los dos secretarios de Estado, pero ya el Estados Unidos se adelantó y dijo que Estados Unidos entendía que la solicitud de Rusia eran inaceptables y que no le van a dar ningún tipo de respuesta sobre lo que Rusia está solicitando, que son unas garantías. Simplemente dijo que no. Eso crea tensiones en el mundo. Pero para que ustedes tengan mayores informaciones, yo les voy a poner un video. Pónganle atención a lo que dice este video sobre la situación y las posibles consecuencias de un enfrentamiento bélico entre, por un lado, Rusia, que no es Rusia, y por otro lado, Estados Unidos. Tanto así, señores, tanto así, que ya se está hablando de que Rusia ha instalado, tanto en Cuba como en Venezuela, misiles con cabeza atómica. Y para que ustedes vean por dónde que va la cosa. Y nosotros aquí, hablando de pollo y de cerdo y de una serie de cosas. Master, por favor, colócame el video. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gate, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su amigo servidor Waldo Quiñones y su canal Gate le traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que bienvenidos nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar a lo último de lo que está ocurriendo allá en Ucrania, en el Mar Negro y en las diferentes regiones. Y es que las tensiones se siguen incrementando en este conflicto o en esta región. La retórica es cada día más grande y más fuerte, así también como una amenaza de un posible conflicto a gran escala se sigue incrementando a pasos agigantados. Y bueno, creo que de seguir por este camino miraremos en un futuro muy cercano un conflicto regional a gran escala, tal vez uno de los más catastróficos después de la Segunda Guerra Mundial. Y creo, no es por asustar absolutamente a nadie. No se trata aquí de llevarles amarillismo, les voy a llevar los hechos, noticias, información, declaraciones de lo que está pasando. Y al final, como le he dicho siempre, es solamente que mis amigos, seguidores, suscriptores sepan lo que está pasando, estén preparados para lo que supuestamente se puede aproximar en próximos días o semanas. Y es que la situación es verdaderamente tensa, muy candente, se han cruzado las líneas rojas y creo que se preparan para un conflicto a gran escala. ¿A dónde va a llegar esto? No lo sé. No escuche usted, le voy a dar los hechos y la noticia, no crea que yo estoy exagerando en lo más mínimo.
Cada quien. Yo siempre he dicho, yo expongo el hecho, la noticia, le digo lo que hay detrás de la noticia, le doy mis comentarios, pero al final, usted, amigo, seguidor, suscriptor, es el que decide. Usted decide, después de escuchar lo que voy a exponerle aquí, usted decide y usted saca su propia conclusión. Yo no voy a adelantarme más a nada de esto, solamente le voy a dar los hechos. Vamos aquí. Cuando hablo de que la situación se sigue incrementando o que la escalada del conflicto es seria y es crítica, estamos llegando al punto crítico, al punto de no retorno, por supuesto, después del fallido de la supuesta reunión que sostuvieron la Federación Rusa con la Organización del Atlántico Norte y Bruselas, prácticamente la escalada es más intensa. Y bueno, yo les venía exponiendo, aquel que quiera saber cómo hemos llegado hasta este punto, ahí están los videos de su servidor Osvaldo Quiñones. Les decía justamente en los últimos videos referentes justamente a este conflicto en Ucrania, que en los próximos días la Organización del Atlántico Norte envió fragatas misilísticas, así también como el el portaaviones USS Truman justamente al Mar Negro, así también como el Queen Elizabeth justamente de Inglaterra, para realizar estos ejercicios en la frontera rusa. ¿Okay? En la frontera rusa. Realizar ejercicios militares en la frontera rusa, provocando a Rusia. Bueno, eso se los dije en el video anterior. Ahora vamos a los últimos hechos, acontecimientos, después del fracaso de la reunión que sostuvieron o de las conversaciones que llevaron allá en Bruselas. Vamos aquí a los últimos hechos, noticias, información. Y es que, mire, aquí es donde suenan las alarmas, ¿ok? Escuche usted lo que voy a decirle. Aquí es donde las alarmas se encienden. Vamos, le voy a dar una noticia que es un indicador de que el conflicto se puede o está a punto de estallar. ¿Por qué le digo esto? No olvide usted, amigo, seguidor, suscriptor, aquel que conoce de las estrategias geopolíticas, sabe perfectamente que cuando se va a llegar al conflicto directo, después de la escalada de tensiones, lo último que hacen las naciones, es el último paso que dan antes del conflicto, es retirar su personal militar de la región. Eso pasó en Irak antes de la invasión, retiraron a todo el personal diplomático de la nación. Eso pasó en Libia antes de que la Organización del Atlántico Norte decidiera destruir o atacar Libia, sacaron al personal militar de las naciones que conforman la Organización del Atlántico Norte. Pues bueno, escuche usted, voy a empezar con los hechos, noticias, información. Usted saca su conclusión al final. Vamos, Rusia este 17 de enero anuncia el retiro de los diplomáticos de Rusia en todo Ucrania. Según las diferentes informaciones, especialmente el Ministerio de Defensa de Rusia anuncia el retiro de todos y cada uno de los diplomáticos de la región o de Kiev. Según la explicación del Ministerio de Defensa de Rusia, indica que se trata únicamente de salvaguardar la vida de los diplomáticos debido precisamente al incremento de las tensiones, así también como a los ataques constantes que recibe justamente los recintos justamente de la Federación Rusa en Ucrania, ante el ataque constante de bombas Molotov por parte de seguidores o dirigentes precisamente de la Rada, quienes han atacado constantemente a las diferentes embajadas de Rusia en esa región. Por lo tanto, Rusia ha decidido retirar a todo su personal diplomático de Ucrania. Todo su personal diplomático. Pero vamos aquí a otra noticia que suena un poco caliente, y es que este 17 justamente de enero, en un solo día, y hablo justamente, Inglaterra envía 3 aviones de transporte militar a Ucrania con armamento desconocido. Pese a que el ministro de Defensa de Inglaterra había afirmado que el gobierno de Inglaterra solamente apoyaría justamente al gobierno de Ucrania en caso de un conflicto con armamento o armas ligeras, según las diferentes informaciones, el envío de 3 aviones de transporte militar justamente a Ucrania en un solo día son indicadores de que el gobierno de Inglaterra ha decidido enviar no solamente armas ligeras, armas antitanques, sino también misiles al ejército de Ucrania, así también como personal o instructores militares. Pero al mismo tiempo, según las diferentes informaciones, indican que no solamente el envío de armamento, sino también al mismo tiempo estos aviones que han transportado este tipo de armas o todo tipo de armas
al ejército de Ucrania o a Ucrania, tienen como intención al mismo tiempo retirar de la nación ucraniana a los diplomáticos británicos en esa nación, retirar al personal diplomático. Pero voy justamente, Canadá ha decidido enviar personal militar a Inglaterra, en apoyo a Inglaterra, en apoyo a Ucrania, en caso de que haya una invasión por parte de Rusia. Ok, vamos aquí a cosas importantes. Yo lo dije, que desafortunadamente, mientras que se estaban realizando supuestamente la reunión que sostuvieron la Federación Rusa del día 12 al 14, justamente allá en Bruselas, para buscar una desescalada de las tensiones, buscar acuerdos de seguridad para Rusia, no llegaron, terminaron en un completo fracaso. Pues aquí le va una noticia que indica que todo esto no tiene esa intención. Vamos, mientras que se realizaban justamente los diferentes encuentros entre la Organización del Atlántico Norte y la Federación Rusa, según las últimas informaciones indican que de manera encubierta, de manera secreta, el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, William Burns, realizó una visita a Kiev y se reunió con el señor Volodymyr Zelensky, así también como altos cargos militares y el equipo de seguridad justamente de Ucrania. En esta visita que realizó de manera encubierta y secreta, no solamente participó el dirigente de la Agencia Central de Inteligencia, sino también algunos diputados o senadores, tanto demócratas como republicanos, para proveerle y brindarle su apoyo al ejército y al gobierno ucraniano. ¿Ok? Para que vea cómo cuando empieza a salir la información, cuando empiezan ahí a exponer la realidad, se trata justamente de un conflicto. Pero vamos, y digo esto porque Rusia lo que pide es que no integren a Ucrania a la Organización del Atlántico Norte, y sin embargo el envío de armas, el apoyo técnico militar, instructores, supuestos instructores, eso significa la están tratando más como si fuera Ucrania la primera nación que conformara la Organización del Atlántico Norte, y ahora todas las naciones que conforman la Organización del Atlántico Norte están participando, para que vea cómo no se puede confiar, Rusia no puede confiar en lo que diga la Organización del Atlántico Norte, que es un brazo armado cuya intención es ir sometiendo a cada nación, claro, en beneficio de los intereses únicamente de Estados Unidos. Yo lo he dicho, únicamente. Europa no saca absolutamente nada, ni gana absolutamente nada con todo esto. Únicamente más destrucción para ellos. Pero yo le he dicho y he advertido. Pero voy aquí a más hechos y noticias importantes. Ante este tipo de acciones, el gobierno de Rusia, aquí envía justamente, Rusia despliega 2 batallones de misiles S-400 a Bielorrusia, así también como 12 aviones de combate Su-35, sistemas de baterías antiaéreas Pantsir S-1, SA-1 y misiles S-300, así también como un gran contingente de blindados y tanques a la región. Según las diferentes informaciones, el gobierno de Rusia trata de probar la eficacia de los misiles S-300 y S-400 de manera combinada con los Pantsir S-1, así también como Pantsir SA-1 y todo el sistema de defensa desplegado en las diferentes regiones. Al mismo tiempo, según otras informaciones, indica que Rusia estaría planeando, debido precisamente al incremento de las tensiones y a las acciones que está realizando la Organización del Atlántico Norte, Rusia estaría preparando desde el territorio de Bielorrusia, así también como de la frontera rusa, prácticamente en circular completamente a Ucrania. Si es así, en cuestión de horas, Rusia podría tomar inclusive la capital, Kiev, con este poderío que ha desplegado a lo largo y ancho de las diferentes regiones. Ok, entonces, si miramos las cosas como están, amigos, la situación es crítica, la situación es grave, y por supuesto no voy a hablar de Finlandia, que ahora también prepara en una isla cerca de Kaliningrado enviar armas justamente en caso de un conflicto para atacar a Rusia en Kaliningrado, y es una verdadera locura. Un Suiza, que prácticamente no estarían involucrados aquí, pero que parece que están dispuestos a sacrificarse también para beneficiar a Estados Unidos. Yo no sé la locura de Europa. Europa, yo siempre he dicho que va a poner no solamente los cuerpos y la sangre, el llanto, pero desafortunadamente no
se han convertido en colonias y lo único que están haciendo es exponer a sus ciudadanos para satisfacer los intereses ni siquiera de sí mismos, pero allá cada quien. Yo nomás he venido advirtiendo de esto, y es que justamente todo esto que le estoy diciendo es de último momento, de última hora. Creo que ni siquiera los medios de comunicación están hablando de lo que su servidor acaba de exponer aquí, o muy esporádicamente. Entonces, yo creo que sí, Rusia sabe que no hay vuelta atrás y que no, la Organización del Atlántico Norte. Le voy a decir por qué Rusia está haciendo esto, porque al mismo tiempo que, como le digo, William Burns, y estoy hablando del el dirigente de la CIA, que son los que se encargan de crear o diseñar precisamente los false flag, porque acusaban a Rusia de estar preparando supuestamente un ataque de falsa bandera y de esta manera justificar una intervención, cuando es en todo lo contrario. Yo creo que aquí quien busca crear una falsa bandera es precisamente la Agencia Central de Inteligencia, apoyando al gobierno de Ucrania para justificar las acciones que está realizando justamente la Organización del Atlántico Norte, porque están involucrados hasta las agencias centrales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero los medios de comunicación se han encargado de crear la rusofobia y culpar a Rusia de lo que realmente está haciendo la Organización del Atlántico Norte y Estados Unidos. Pero voy a un punto muy importante, ¿ok? Eso es para que usted vea quiénes son aquí los que están actuando mal, porque Ucrania se ha convertido ya prácticamente está recibiendo todo tipo de instructores de todas las naciones que conforman la Organización del Atlántico Norte, todo tipo de armamento y todo tipo de personal. Inclusive se habla de Estados Unidos está instruyendo a altos cargos precisamente del ejército de Ucrania en el mismo territorio de los Estados Unidos para luego enviarlos justamente ya al frente de batalla. O sea que ya se trata de un conflicto, guste o no lo que yo diga. Yo creo que hay muchos analistas que no están perdiendo de vista la realidad, pero voy más lejos. Ante esto, escuche usted, un periódico Daily Star, y hablo justamente de Inglaterra, indica lo siguiente, ¿ok? Lo siguiente: Rusia podría estar preparando en contra de la Organización del Atlántico Norte, ¿ok?, sus bombas electrónicas, ¿ok?, o electromagnéticas, según las diferentes informaciones, no mías, de Daily Star, quien afirma que el gobierno de Rusia Rusia, esto lo dijo porque el Ministerio de Defensa de Rusia había anunciado que poseía armas electrónicas. Un arma electrónica podría, al hacerla estallar, podría poner fuera de circulación los GPS de la Organización del Atlántico Norte, así también como los sistemas de radares de la Organización del Atlántico Norte y todo tipo de vías de comunicación, lo cual dejaría cegada completamente a la Organización del Atlántico Norte de ser utilizadas estas armas o estas bombas en contra de las diferentes instituciones. Pero voy aquí a una noticia también importante. Rusia prepara a lo largo y ancho justamente de la frontera con Ucrania y diferentes regiones el sistema o el complejo Murmansk B1, capaz de poner fuera de circulación no solamente el GPS o el sistema de rastreo satelital, así también como comunicaciones de la Organización del Atlántico Norte, dejando completamente, esto cegaría completamente al 90% del territorio europeo de ser desplegado y ser activado. Podría dejar al 90% de quienes forman parte de la Organización del Atlántico Norte, podrían quedar sin comunicaciones, sin vías satelitales, o sea, sin satélites, sin comunicaciones, así también como sin sistemas de rastreos. Esto es lo que indican y esto es lo que se dice. Yo solo expongo el hecho, la noticia, le doy mi punto de vista, lo dije reiteradamente aquí. Estamos hablando del sistema electrónico Murmansk B1 que está siendo instalado. No estoy hablando de las bombas de las cuales habla Daily Star. Estoy hablando únicamente del sistema que es terrestre, no de bombas. Si utilizan las bombas y al mismo tiempo utilizan el sistema Murmansk B1
prácticamente Rusia, lo dije yo en el último video, podría, al utilizarlas en caso de un conflicto, dejar a muchos aviones de combate, muchos fragatas misilísticas, portaaviones fuera de circulación y dejarlos como un patito para tiro al blanco. Lo dije y reitero nuevamente aquí. Hay quienes no han querido entender, pero yo no soy un técnico en eso, no sé cómo funciona, pero según las informaciones quedarían prácticamente sin ningún tipo de servicio electrónico, ni de comunicaciones, ni satelital, o sea, prácticamente quedarían como un aparato electrónico. Cuando se descompone ya no sirve en absoluto para nada. Eso es lo que representan las armas rusas. Pero bueno, yo expongo el hecho, la noticia, le doy mi punto de vista, pero al final usted es el que decide. Pero esto es serio y es delicado. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.